Bueno, luego vamos a pasar a la etapa intermedia. Entonces, en la etapa intermedia, lo importante es que el paciente todavía puede ser independiente en realizar su cuidado y en realizar actividades, pero va a necesitar supervisión, ¿sí? En la etapa anterior, como vimos, podía hacer sus cosas y valerse por sí mismo, pero definitivamente en esta etapa ya necesita que alguien le ayude, ¿sí? Veíamos en la etapa anterior que se comprometía la memoria a corto plazo, ¿cierto? Eran olvidos de cosas recientes. En esta etapa intermedia, además de ese compromiso de la memoria de cosas recientes, se va a comprometer la memoria a largo plazo. Entonces son pacientes que van a tener dificultades para reconocer el rostro de personas con las que ellos antes compartían mucho. Van a olvidar el nombre de los hijos, la edad de los hijos, las fechas importantes, por ejemplo, cumpleaños. Van a olvidar citas. Inclusive va a haber dificultad para que ellos realicen su autocuidado, bañarse, vestirse. Van a necesitar que alguien los supervise. Van a olvidar además cómo regresar a casa. En ocasiones salen, inclusive en el mismo barrio, en la misma cuadra, y van a tener muchas dificultades para ubicarse y para saber cómo pueden regresar. Además, vamos a encontrar que ya tiene problemas para leer. En la etapa anterior, por ejemplo, usted podría llamarlo por teléfono: oiga mamá, oiga tío, oiga papá, acuérdese que tiene que almorzar, ya es la hora de almorzar, le dejé el almuerzo en el horno, bueno, donde sea. Ellos dicen, bueno, me acordaron, me voy rápido a sacar mi comida, a preparar mi comida. Ya en esta etapa no, porque van a tener problemas para leer, van a tener problemas para manejar claves. Ya nosotros no podemos decirle, oiga, vaya que le dejé toda la comida en el horno. Ya no se van a acordar, no van a saber, ¿sí? Y es aquí donde van a empezar ya a necesitar de una persona que esté pendiente de ellos para que los supervise. Va a haber problemas además para el autocuidado, inclusive hasta para cepillar sus dientes, y es muy difícil que en esta etapa los pacientes permanezcan solos porque ya no van a poder cuidarse a sí mismos. Además vamos a encontrar que ya presentan variaciones en la forma como actúan, como caminan, ¿sí? Van a tener dificultades para ir al baño, van a tener problemas para adaptarse, por ejemplo, al ruido, a la luz excesiva, y entonces eso les va a generar agresividad, les va a generar ansiedad, inclusive depresión, les va a generar estrés, ¿sí? Vamos a encontrar además otros cambios. Por ejemplo, son los pacientes que, como ya tienen olvidos muy frecuentes, ya se compromete tanto la memoria de lo reciente como de lo pasado, entonces van a empezar a inventar historias, ¿sí? Van a confundir a las personas. Se encuentran a alguna persona y la abrazan y no tienen ni idea quién es, ¿sí? No reconocen rostros. En ocasiones vamos a encontrar que empiezan a volverse como muy precavidos y empiezan a desconfiar hasta las personas más cercanas, inclusive de los hijos, de los cuidadores de hace muchos años, del esposo, en fin. Van a tener además vamos a encontrar que hay problemas en el ciclo del sueño. Tienden a dormir más durante el día y durante la noche vamos a encontrar que se altera el ciclo del sueño. Entonces se despiertan, por ejemplo, a las 12 de la noche porque es que ya es hora de ir a misa o porque ya es hora de preparar el desayuno, ¿cierto? En esta etapa vamos a encontrar además que no recuerdan lo que usted les acaba de decir. Es muy frecuente que ellos digan, le preguntan algo, ¿cómo te fue en el trabajo? Por ejemplo, usted le dice, muy bien mamá, me fue muy bien. A los 2 minutos, ¿cómo te fue en el trabajo? Mamá, muy bien. Al momento, pero no me contestaste cómo te fue en el trabajo, y usted ya le ha contestado 3 veces, ¿sí? Son pacientes que no tienen en esta etapa la capacidad para mantener conversaciones largas o para obedecer o para seguir, instrucciones si son muy largas, ¿sí? Solo se le puede dar, por ejemplo, 1 o 2 órdenes máximo a la vez para que las pueda cumplir, y ya más adelante vamos a ver un ejemplo. Vamos a encontrar que muchas veces cuando estamos hablando con ellos,
digamos, se quedan callados. Por ejemplo, no, es que hoy estuve leyendo un libro. Se quedan callados un momento. ¿Por qué? Porque no saben qué otra palabra utilizar para seguir, para poder expresar lo que ellos quieren decir, ¿sí? Vamos a notar además otros cambios. Por ejemplo, repite una historia una y otra vez. Entonces es el típico caso de la señora que tiene sus hijos y sus nietos y entonces les cuenta una vez la historia de su vida, vuelve y a los 5 minutos otra vez y a los 10 minutos otra vez. Repiten mucho las historias. Hablan con palabras que no tienen sentido, preguntan lo mismo y se enoja muchas veces cuando se les pide que hagan actividades, por ejemplo, bañarse, cepillarse los dientes, ¿sí? Y empiezan a deambular, a caminar todo el tiempo, sin rumbo fijo, inclusive en la misma casa. Una cosa importante acá, que es la que aparece al final, es que ellos tratan de salir de la casa para irse a su hogar. Muchas veces entonces ya ellos no viven solos, se van a vivir con los hijos, con los nietos, con los hermanos, entonces les queda un recuerdo de dónde vivían hace algunos años cuando no tenían este problema de memoria, y eso es lo que van a recordar. Y quieren entonces, sabiendo que ya viven muchos para nosotros, sabiendo que ya había hace muchos años ahí, quieren volver a ese sitio donde vivieron hace 15 o 20 años, ¿sí? Se presenta además una situación llamada fenómeno crepuscular o del atardecer, que se caracteriza porque el paciente se aumenta pues la desorientación en horas de la tarde, ¿sí? 5 o 6 de la tarde, inclusive en la noche, y a esto se le da el nombre de fenómeno crepuscular o del atardecer, mayor desorientación en estas horas del día. Es incapaz de distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Entonces, puede pensar, por ejemplo, que los actores de un programa de televisión no están en la televisión, están en ese momento en su casa, ¿sí? Va a presentar alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, escucha cosas que no son ciertas, ¿sí? Se empieza a sentir agredido, empieza a sentir desconfianza hasta de las personas más cercanas, ¿sí? Entonces empieza a desconfiar del esposo, empieza a desconfiar de los hijos, piensan que la van a agredir, que la van a golpear, que la van a robar, ¿sí? O que su pareja pues va a serle infiel, y eso le va a generar agresividad, y cuando nosotros vamos a tratar de corregirle, explicarle, se va a poner aún mucho más agresivo. Entonces, en esta fase o en esta etapa, ya no es seguro que nuestro familiar, nuestro ser querido, viva solo. Entonces, aquí entra una parte importante que es la seguridad del hogar. Debemos nosotros tener en cuenta que los que debemos iniciar cambios somos nosotros como familiares, como cuidadores, y no el paciente. El paciente no va a poder cambiar, ¿sí? Y cuenta con nosotros para que lo ayudemos. Entonces muchas veces cuando nosotros tratamos de reforzar la seguridad en el hogar, eso le va a molestar porque se va a sentir encerrado, se va a sentir cohibido y va a sentir que lo están impidiendo que él desempeñe sus actividades y siga su vida como antes lo hacía, y eso le va a generar agresividad. Aquí coloqué un ejemplo de estos cambios. Los pacientes muchas veces tienen dificultades ya para reconocer imágenes, ¿sí? Entonces, aquí les voy a resumir pues lo del ejemplo. Entonces, tenemos un piso, por ejemplo, blanco, y queremos darle más vida, entonces colocamos tapetes de colores oscuros, por ejemplo. Entonces, y se nos ocurre colocar un tapete a la entrada del baño. Entonces, nuestro familiar va a entrar al baño y va a detenerse cuando ve ese tapete. ¿Por qué? Porque para él ese tapete, por el color, es como hueco. Se frena ahí, ¿sí? Se frena. Entonces, cuando nosotros intentamos ayudarle, vamos a ver que él o nuestro familiar trata de evitarlo porque piensa que ese es un hueco y que va a caer ahí. Entonces, eso es lo que debemos tener mucho cuidado cuando hagamos cambios, porque esos cambios pueden afectarlos. Bueno, cambios tan sutiles, tan pequeños, pero que lo pueden afectar.